Bueno, queremos darle la bienvenida a este podcast que hemos llamado Evangelio de Juan. Sí, a lo largo de este tiempo vamos a estar estudiando todo el Evangelio de Juan. Hoy iniciamos con el capítulo número 1, así que bueno, dispuestos a ver qué es lo que Dios tiene en esta palabra, ¿no? Así es, con mucha expectativa. Es tan importante agarrar un libro y empezar a exprimirlo y meternos en sus profundidades. Y bueno, qué mejor que el libro de Juan. El libro de Juan es un libro tan apasionante, donde relata tantas cosas fundamentales. Acá el propósito del libro lo vemos en Juan 20:31, que dice: pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. El Evangelio de Juan completamente distinto a los otros evangelios, con una perspectiva distinta, enfocándose desde otro lugar, escrito por Juan, lógicamente, el hijo de Zebedeo y hermano del apóstol Santiago, alrededor del año 90 después de Cristo, desde la ciudad de Éfeso. Este es un evangelio con una agenda teológica bastante interesante. Se hace llamar el evangelio que relata Juan. Cuando habla Juan, habla de en tercera persona, no habla en primera persona, lo vamos a ir viendo a lo largo de todos los capítulos. Y es interesante porque él se hace llamar el discípulo a quien Jesús amaba. Cada vez que él Eh, se cita, en realidad dice, y Exactamente. Jesús le dijo al discípulo que más amaba, o el discípulo que más amaba tal cosa. Y uno pensaría, bueno, es la manera en la cual se conoce Juan, pero no, porque en los otros evangelios no lo vemos solamente en este. Él se hacía llamar a aquel El discípulo discípulo amado. a quien Jesús amaba, y esto también muestra esta identidad que tenía Juan. Esta eh, seguridad también, ¿no? En su Claro, identidad. exactamente, que justamente él sabía que Jesús la amaba y caminaba en esa identidad, y bueno, era uno de los íntimos de De Jesús, Jesús. junto con Santiago, con Pedro. Eran los tres íntimos que estuvieron en momentos fundamentales, ¿no? Como la transfiguración, y eran esos íntimos que Jesús tenía, donde se reveló mucho más a ellos, ¿no? Claro, más abiertamente lo hizo en ciertas ocasiones y lo hizo en presencia de ellos tres, ¿no? Por eso se cree que eran los más íntimos, porque con ellos vivió cosas que con los otros discípulos no. Y bueno, de Exactamente. hecho, esto de lo que hablaba recién el pastor, ¿no? Esta agenda teológica, ¿no? Que va marcando a lo largo de todo este capítulo, eso es lo que nos atrajo, ¿no? Porque en realidad, les contamos un poco, estuvimos debatiendo, ¿no? Cada miércoles tenemos un tiempo de estudio y dijimos, bueno, vamos a estudiar uno de los evangelios, ¿no? Y todos decidimos el Evangelio de Juan porque nos parecía que queríamos ver esta perspectiva de este Dios eterno, cómo lo describe, es hermoso, así que dispuestos a poder aprender eso. Exactamente. Y todo lo que vamos aprendiendo de tratar de ponerlo en En práctica, ¿no? práctica. No estamos para poder enseñar teoría, sino para poder impartir vida, para ser confrontados con la palabra, con corazones humildes, con una disposición de poder ser moldeado y que su palabra siga transformando nuestras vidas para ser más efectivos, para poder decidir ser esos cristianos que realmente son luz, que realmente pueden cumplir el propósito del Padre, no Mm, propósitos personales. independientes, sino entender realmente cuál es nuestra función y desde ahí poder funcionar y desde ahí poder trabajar para aquello por lo cual nacimos. Mm, Eh, es interesante que el Evangelio de Juan tiene una perspectiva diferente a los otros tres evangelios. Juan no estaba tan interesado en describir los hechos de Jesús como en proclamar lo que los hechos anunciaban acerca de Jesús. Juan describe los milagros de Jesús como señales mm. e incluye prolongados monólogos teológicos de Jesús. Aquí es donde encontramos las 7 declaraciones poderosas de yo soy, ¿no? De los yo soy de Jesús. Eh, Tiene una perspectiva muy, pero muy interesante, ¿no? Juan inicia su evangelio declarando la preexistencia de Cristo, ¿no? La palabra, el verbo,
el único Hijo de Dios, quien se hizo hombre y nos dio a conocer a Dios el Padre. Después de relatar detalles sobre Juan el Bautista y su ministerio, Juan describe el bautismo de Jesús, donde comienza su ministerio, ¿no? Un Jesús que estuvo 30 años en una carpintería, metido ahí adentro, siendo formado, siendo, lógicamente, a ver, me imagino que la naturaleza de él a los 12 años ya estaba ahí con los maestros de él, la naturaleza ya quería ir y hacer, sin embargo Dios lo guardó ahí, estuvo trabajando y seguramente trabajando con la madera y estudiando y leyendo y meditando hasta el tiempo propicio. Pero todo ese tiempo que estuvo ahí, en esa, podríamos decir, en esa incógnita, en ese secreto, en ese lugar donde no era conocido, en esa privacidad, eso fue lo que hizo que después esos 3 años hayan sido tan efectivos, ¿no? Para poder revolucionar absolutamente todo, para poder partir la historia en dos, para poder establecer este reino que él venía a establecer y poder traernos vida, y no solamente vida, sino vida abundante, que es algo que la religiosidad se ha encargado de matar. Por eso creemos de que es un tiempo de transformación, de reforma, donde somos confrontados y Dios empieza a quitar de nosotros tantos parásitos, tantas cosas que nos han alejado de la verdadera vida para poder introducirnos a donde Él quiere que estemos, a su realidad y no a la nuestra. Y qué bárbaro porque ese proceso, ¿no? En el que Jesús iba siendo formado, podemos entender que él tenía plena conciencia de quién era, ¿no? El padre se ve que ya se le había revelado su vida porque él cuando tenía 12 años, que fue luego del nacimiento, se cuenta solo una historia en la que él a los 12 años fue al templo, que en realidad habían ido toda la familia y la familia se volvió luego de hacer lo que tenían que hacer, y su madre desesperada por varios días buscándolo, y cuando lo encuentra, él dice, estaba ocupado en los negocios de mi padre, es decir, él tenía plena conciencia de quién era, ¿no? Y sin embargo, él persistió en hacer lo que debía hacer, ¿no? Y cuántas veces nosotros decimos, no, pero yo sé lo que tengo que hacer, y yo sé cuál es mi objetivo, y yo sé para qué Dios me llamó o lo que sea, y en ocasiones erramos en el tiempo por querer desesperarnos porque ya tenemos o creemos, en realidad creemos tenerlo todo claro, pero no esperamos esos procesos en los que debemos ser formados, así que cuando vayamos leyendo y los capítulos siguientes podamos, ¿no? Absorber todas las verdades que Dios tiene para cada uno de nosotros y aplicarlas, ¿no? Porque de eso se trata, poder verlo, ¿no? Y lo lindo, ¿no? De esto, de este capítulo, de este libro, en realidad, esto de cómo Juan, cada milagro, cada señal que Jesús hace de sanidad, de distintas cosas, él la llama como señales milagrosas. Y eso es muy lindo porque le da un tinte de no demostrando lo que esencialmente Jesús era, ¿no? Exactamente, qué interesante, ¿no? Porque no hay un suceso, sino hay Tiene un un proceso. proceso. Lo sabemos, pero cuando estamos en los procesos queremos salir corriendo. Que ya pasé. Pero tranquilo, que cuando estamos en las manos de Dios, Dios redime el tiempo y lo que no hicimos en años, Dios lo puede hacer en horas, ¿no? Sí. Es interesante también que esta perspectiva de Juan no anula ni contradice nunca los otros evangelios. Los 4 evangelios tienen 4 perspectivas distintas donde se van complementando. Sí. Y acá donde también vemos la importancia del cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el cuerpo de Cristo hay tantas perspectivas distintas, tantas funciones distintas, no hay algo que pueda estar en contra de otro, sino que justamente esto nos hace entender de que entre todos vamos avanzando, vamos creciendo, y así como el Evangelio, estos 4 evangelios, cada uno muestra una perspectiva distinta, nosotros como iglesia vamos viendo a Dios de distintas maneras, de distintas perspectivas, y nos vamos edificando y nos vamos ayudando y vamos avanzando juntos. Por eso sabemos que no existe el llanero solitario,
que nos necesitamos, que necesitamos seguir avanzando juntos, que necesitamos seguir creciendo juntos, porque entre todos siempre es mucho más fácil. Y en esto del crecer es importante el poder oír la voz de Dios, poder oír la guía que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Porque si bien cada evangelio cuenta una perspectiva distinta, todos están unidos porque en realidad el que inspiró las escrituras fue Dios. Entonces, en esta obediencia que ellos respondieron en qué escribir, qué no escribir, desde qué lugar escribirlo y qué cosas que queden plasmadas, y que a nosotros, que estamos hoy en día, nos da un panorama muy amplio, porque vemos en algunos versículos, acompañamos con otros y como que se completa toda la historia. Y es justamente lo que Dios quiere revelar a nosotros, ¿no? Entendiendo de que Él es el que la inspiró, entonces son 4 personas diferentes, en algunos cambian un poquito, ¿no? Pero vamos enriqueciéndonos de eso y de eso se trata. Cuando uno se deja guiar por Dios, deja que sea Dios el que gobierne todo lo que somos, no vamos a diferir con mi hermano, Por todo lo eso contrario. debemos estar prestos a escuchar lo que Dios quiere. Y así como este podcast que estamos haciendo, por ahí hay personas que le llegó una palabra, uy, tremendo, y hay otros que le llegó otra. Lo mismo pasó con los evangelios. Cada uno de los discípulos vio una escena y les tocó algo, una perspectiva distinta, y hay otros que lo llevaron de largo, ¿no? Y hay otra cosa, porque en realidad justamente el Evangelio, la vida de Cristo, se trata de poder entender lo que Dios, no solamente lo que Dios está hablando, sino lo que Dios me está hablando. Porque Dios no es un Dios general, Dios es un Dios personal. ¿Qué es lo que me está hablando? ¿Qué es lo que me está pidiendo? ¿Hacia dónde me está dirigiendo? Yo no puedo decir no, pero al otro le dijo, no importa lo que pasó con el otro, ¿qué es lo que te está diciendo a vos? ¿Qué es lo que te está hablando a vos? ¿Hacia dónde te está direccionando el Espíritu Santo? Y ahí es donde tenemos que tratar de ser sensibles para poder ser obedientes a Él, sin poner excusas, poder ser obedientes a Él. Juan omite un montón de cosas, omite el nacimiento de Jesús, omite la tentación de Jesús, no menciona, no hace mención mucho a la última cena, eh, tampoco hace mención al huerto de Getsemaní. No hay parábolas en Juan, no hace mención a esta palabra, como recién decíamos, milagros, sino señales. No menciona los milagros de liberación, pero sí hay otras cosas que menciona Juan que son tremendas, ¿no? Como por ejemplo la conversación con Nicodemo, cuando le dice es necesario nacer de nuevo, que ya lo vamos a ir desarrollando, la conversación con la mujer samaritana. Sí. Qué tremendo tanto que podemos sacar de ahí, sanación del paralítico de Betesda, que hacía 38 años que estaba paralítico, a Lázaro, la resurrección de Lázaro, el lavado de los pies a sus discípulos, ese corazón de humilde del Señor y servidor, ¿no? El ministerio y las funciones del Espíritu Santo, tremendo este tema que todo cristiano tiene que entender, la función del Espíritu Santo hoy en nosotros, ese Espíritu que está adentro nuestro, que nos guía a toda justicia, a toda verdad. Bueno, todo esto lo vamos a ir desarrollando en este capítulo tan, pero tan apasionante. También acentúa términos verdaderos, como por ejemplo el pan verdadero, Jesús como el pan verdadero, la vid verdadera, el juez verdadero, el camino, la verdad y la vida. Hay una palabra como que es redundante en muchas partes de este libro, que es la verdad. Porque Cristo es la verdad y porque Él es el único que nos puede prevenir del engaño. El engaño que hoy está tan, pero tan metido en todos los estamentos de nuestra sociedad y lamentablemente adentro también de la iglesia, cuando se ha metido tanto el engaño que ha socavado a la vida, el fluir de la vida. Por eso Él establece en muchas partes la verdad que cuando somos expuestos a la verdad es lo único que puede derribar al engaño que a veces abrazamos como verdad, pero que nos terminan absorbiendo y nos terminan debilitando. Él es la verdad. Y si en tantas ocasiones, en tantos ejemplos habla de esta palabra verdad, es porque puede haber eso mismo, pero desde el engaño, eso mismo, pero desde el error. Es decir,
no que nace de la naturaleza divina de Dios, sino de la del enemigo, ¿no? Entendiendo que de eso se trata, ¿no? Y qué lindo porque en esto de vamos a iniciar este capítulo 1, en los otros evangelios, es verdad, relatan cómo fue el nacimiento, la anunciación, ¿no? De la venida de Jesús, pero en realidad uno dice, bueno, como que ya inicia comenzado, ¿no? La historia de Jesús y en realidad Juan va mucho más allá, Claro. porque habla desde la eternidad, Del ya verdadero existía, o sea, principio. en realidad no es que no tiene el principio, sino que en realidad tiene el principio que es más importante que todo, Claro, que es el trascendental, que es esto de que en el principio, antes de que exista todo, él ya existía, ¿no? qué bárbaro. Entonces, en realidad no es que no inicia del principio, sino que inicia desde el principio que deberían empezar Qué todo, tremendo, ¿no? qué tremendo. Y este principio del Evangelio de Juan es tremendo, es Sí, tremendo, es realmente revelador, transformador. Así que bueno, vamos a comenzar con la lectura. leyendo este Evangelio que, como dijimos, va a hablar del verbo, que es Jesucristo. En otras versiones hablan de la palabra, que también está hablando de Jesucristo. Y como decía recién la pastora, nos está remitiendo no al principio de su niñez, sino al principio de la creación, al principio de todo, donde ya Jesucristo existía, ¿no? El preexistente, que él ya había determinado absolutamente todo. Recordemos que el plan de salvación, el Evangelio, no es un plan B. No, Por eso Apocalipsis dice el cordero que fue inmolado antes de la creación del mundo, ¿no? Comenzamos entonces, vamos a leer la versión NBI. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio y por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. unos datos acá para tener en cuenta en esto del poder entender y comprender. Vemos que cuando habla del verbo, cuando habla de Cristo, habla o del verbo o de la palabra, ¿sí? En todas, si buscamos las diferentes versiones que usualmente o normalmente usamos, TLA, NTV, Nueva Biblia Viva, hablan de la palabra. NBI, Reina Valera, nos hablan del verbo, ¿sí? Y qué importante este verbo o esta palabra que recién leíamos, ¿no? Dijo, trajo la luz, ¿no? Y qué lindo porque si nos remitimos a qué es la luz, podemos ver que cuando hay luz, todo se ve claro. Cuando hay luz, ya hay un montón de cosas que puedo ver desde otro lugar, ¿no? Y si vemos el ejemplo entre la luna y el sol, vemos que en realidad nosotros seríamos como la luna, ¿no? Tratando de reflejar a ese Cristo glorioso, porque esa luz es Jesucristo mismo, ¿no? Entendiendo de que en realidad la luna cuando la vemos en realidad está reflejando la luz del sol, que el sol es una bola de fuego incandescente, ¿no? Que da luz sola, sola no necesita de nada, ¿no? Solo da luz, pero la luna va reflejando según el ciclo en la parte en que estemos girando, digamos, porque la Tierra gira, pero la luna gira alrededor de la Tierra, y en estos giros que va dando es que se va o achicando esa luna o agrandando esa luna, pero tiene que ver con esta sombra que le da la Tierra, porque la luna sin el reflejo del sol es imposible que se pueda ver. Ahora, el sol por sí solo sí, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Cada uno de nosotros somos como esa luna que refleja esa luz incandescente que nunca se termina y que es Cristo mismo, ¿no? Entendiendo de que necesitamos que Él sea el todo en nosotros para poder realmente ser ese reflector, ¿no? Que ilumina a otros. Así es. Y qué interesante que tanto Génesis como Juan comienzan con las tres primeras palabras, ¿no? En En el el principio. principio. Los dos libros comienzan con en Sí. el principio. ¿Por qué? Porque está hablando del principio. Mm. Uno desde lo visible, ¿no? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y otro desde esa preexistencia de Dios. En el principio ya existía el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios.
Él estaba con Dios en el principio y por medio de Él, del Verbo, de Cristo, de la palabra, todas las cosas fueron creadas. En Él, en Cristo, estaba la vida y la vida es la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla, ni podrán. Cuando estamos en Cristo, posicionados en Cristo, no hay tinieblas que pueda oscurecernos. Estamos en Cristo y Él es nuestra luz, Él es nuestro poder, Él es el que hace que realmente Cristo pueda ser visto y Cristo sea el que nos libra absolutamente de todo. Qué interesante, porque acá también podemos ver un correlato con Primera de Juan 5:18, también escrita por el apóstol Juan. Dice Primera de Juan 5:18, sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Es decir, no llega a tocarlo. Así como dice acá, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Es decir, no llega, nada puede extinguir la luz. Y qué bárbaro, porque en realidad la oscuridad no existe de por sí. En realidad, la oscuridad es ausencia de luz. Si vos buscas el significado, ¿no? Te dice, ¿qué es la oscuridad? La oscuridad es ausencia de luz. Entonces, es imposible que la oscuridad pueda combatir a la luz, porque en realidad la existencia de la oscuridad es gracias a la luz. Tremendo, porque a veces nosotros como cristianos, cuando estamos trabajando en distintos lugares, nos quejamos de no sé, la oscuridad, o el ambiente tan tenso, tan pesado. Bueno, esa oscuridad que ves en el lugar donde está es porque todavía no estás iluminando como tendrías que iluminar. Haciendo ese Claro, reflector, ¿no? Esa luna que refleja. Entonces, y no es a través de una acción tuya. ¿Qué tengo que agarrar y ponerle aceite? No gastes aceite, no hagas nada de eso. Lo que tenés que hacer es posicionarte en Cristo, saber quién sos, poder a través de la fe. ¿Saben que el tema de a veces el guerrear a través de nuestras propias fuerzas es inútil? Es inútil cuando nosotros creemos que a través de nuestra fuerza podemos generar algo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso cuando nosotros creemos y sabemos lo que Cristo hizo y lo ejecutamos a través de posicionarnos en la fe con nuestra identidad en Cristo, nosotros nos paramos en un lugar y en ese lugar ya empieza a resplandecer la luz, aunque vos no hagas nada. Porque de nada sirve nosotros hacer cuestiones externas si internamente yo no estoy posicionado en mi identidad como hijo de Dios. Es que no se trata de nosotros, de nuestra fuerza, sino ahí ya cambiaría la ecuación. Ahí los protagonistas seríamos nosotros, ¿no? Porque ya no es Cristo el que está siendo reflejado, ya no es Cristo, ya no es la vida de Cristo la que está siendo expresada, sino mi fortaleza. Entonces yo creo o entiendo que sucede lo que sucede gracias a que yo hice esto. Sucede porque yo me esforcé, yo rompí, lloré, yo hice. Y no se trata de lo que yo como persona o ser humano pueda hacer, sino es gracias a esa cruz, gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y desde ese lugar es que podemos reflejarlo y expresarlo. Exactamente. Versículo 6 dice, vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo reconocieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Qué lindo este versículo 12, ¿no? Ese versículo 12 en donde se empieza a vislumbrar de qué se trata la vida de Cristo, ¿no? Donde se empieza a vislumbrar qué es lo que cuál es mi parte en este propósito. Yo, si creo en Jesucristo,
yo soy un hijo de Dios, ¿no? Cómo nos empieza a parar en la identidad de hijo, ¿no? Este relato imparte identidad, ¿no? Porque nos habla de este nuevo nacimiento que nosotros podemos comenzar a disfrutar por medio de Cristo, ¿no? Y un datito, ¿no? Que a medida que el pastor iba leyendo, no sé si se dieron cuenta, en estos 4 versículos se mencionó 7 veces la palabra luz. O sea, que es una idea que está muy presente para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Tremendo. Versículo 13. Continuamos. Versículo 13 dice, estos hijos de Dios, no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué importante y qué hermoso este versículo 14. Me encanta esa frase, llena de amor inagotable y fidelidad, ¿no? La versión NTV la describe desde este lugar, ¿no? Recién el pastor nos leía en esto y contemplamos la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la versión NTV dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto la gloria de su único Padre. Me encantó cómo NTV describe a este pasaje hablando de que ese amor inagotable, esa fuente inagotable, es la que está dispuesta y disponible, ¿no? Para cada uno de nosotros, lleno de amor inagotable y fidelidad. Qué tremendo cómo seguimos a veces esperando que aquello que no va a llegar nunca, por la sencilla razón que ya llegó. Y al no verlo, vivimos vacíos, teniendo una plenitud tan grande y privilegios tan grandes como hijos de Dios. La palabra es tan clara cuando dice que es por el creer que tenemos el derecho de ser hijos de Dios. No es por el hacer, es por el ser. Y el ser se logra a través del creer y posicionarnos desde ese lugar. Y desde ese lugar es que podemos vivir en esta plenitud que está disponible para todos. Estos hijos que no nacen de voluntad humana, no hemos nacido porque nuestros padres quisieron. O nos planearon, o No no se fueron, olvidaron. es decir, hemos bueno, nacido porque Dios estableció que nazcamos en este tiempo, en este lugar, y aparte de ese nacimiento natural establecido por Dios, también hemos nacido a través de este nuevo nacimiento interno por creer a nuestro Señor y Salvador, por creerle a Él que realmente ha transformado nuestras vidas, ¿no? Versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, no de su escasez, no es de lo que tenía, no de su parte, es de su plenitud. Cuando hablamos de Cristo hay plenitud. Cuando hablamos de Cristo hablamos de una sustancia que nos completa, pero solamente esa sustancia la encontramos cuando lo encontramos a Él de verdad y cuando nos perdemos a nosotros mismos. Porque hasta que nosotros no nos perdamos en Él a través de esa cruz y Él pueda manifestarse a través de nosotros, vamos a vivir vidas escasas. Por eso Dios nos está llamando a una vida radical, de decir, me meto de lleno a ti, me meto de lleno para poder encontrarme verdaderamente en ti y para que vos puedas mostrarte a través de mí. Y desde ese lugar es que fluimos con su plenitud, cuando nuestros ojos espirituales son abiertos y nos damos cuenta de quién realmente somos. Mientras tanto, jugamos a la iglesita y somos simples simpatizantes, pero cuando tomamos la determinación de decir, no, yo no me conformo con esto, yo quiero más. Yo quiero realmente las profundidades y los conocimientos y poder avanzar hacia este varón perfecto. Bueno, ahí donde Dios nos abre la puerta y ahí donde la cruz ya no se transforma en dos palos cruzados,
sino que se transforma en una puerta, porque después de esa puerta cambia la realidad. Sí. Y ya la vida la empezamos a ver completamente distinto. Y ya no vemos con nuestra perspectiva, vemos desde, como dice Colosenses, desde la perspectiva de Dios, desde esos lugares celestiales. Y ahí donde la vida empieza a tomar otro significado y donde las cosas que antes eran importantes ahora ya no son tan importantes y empiezan a cambiar nuestros sabores, nuestros gustos, nuestros deseos, nuestra visión, nuestros oídos se empiezan a abrir a realidades espirituales y ahí donde nos encontramos quiénes realmente somos y para qué hemos nacido en este mundo. Sigue diciendo versículo 17, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Qué tremendo esta división. La ley fue dada por Moisés, nos llevó hasta un punto donde la ley ya se cumplió. Ahora hay un nuevo tiempo. Este tiempo se llama la gracia que la trae Cristo. Y qué bárbaro esto, porque al hablar de gracia, cómo nos damos cuenta de que a veces como cristianos nos cuesta aceptar esta gracia. Como cristianos nos cuesta vivir en esta gracia y creemos de que necesitamos ayudar a esta gracia, que necesitamos hacer méritos para poder ser personas o hijos de Dios que merecen determinadas cosas, pero lo que tenemos no es porque lo merecemos. Ni lo que tenemos es algo gratuito para nosotros, pero a Cristo le costó la vida y al Padre le costó su Hijo. Entonces, cuando nosotros no vivimos en esta gracia, cuando no vivimos desde este lugar, desde este privilegio, nosotros lo que estamos haciendo, estamos desmereciendo lo que Dios tanto le costó. Claro, quitándole valor a la cruz, ¿no? Porque en verdad a nosotros no nos cuesta, pero sí tuvo un costo, ¿no? Su sangre preciosa es la que hace esto posible. Y no es preciosa porque sea linda, ¿no? Ese preciosa es de que tiene un gran precio, ¿no? Y qué importante porque acá dice, ¿no? La ley fue dada por Moisés, mientras que la gracia nos ha sido dada por Jesucristo. La ley lo único que hizo fue evidenciar lo que éramos, ¿no? Humanamente, pero la gracia de Jesucristo cubre nuestra humanidad, cubre lo que realmente somos, no evidencia, porque es ahí en donde nosotros podemos presentarnos delante de Dios y Dios puede vernos como esos hijos santos, como esos hijos gloriosos, pero no por lo que nosotros hacemos, sino porque su vida en nosotros hace la diferencia. Entonces, este cambio de pacto que acá relata Juan es tan importante poder tenerlo en cuenta, ¿no? Entendiendo de que la ley evidenció nuestra naturaleza, ¿no? Que no puede no hacer un montón de cosas que decía esa ley, ese listado de cosas que no se pueden hacer. Nunca podríamos hacerlo. En cambio, la gracia viene a cubrirnos y viene a decir, sé que vos no podés solo, sé que tu humanidad no es capaz de poder lograrlo y sin embargo esa gracia nos da ese favor inmerecido que nos da la posibilidad de poder acercarnos al Padre, de poder ser hijos, de poder tener esa herencia gloriosa, no por lo que hacemos, sino por lo que somos por medio de Cristo, ¿no? Así es. Por eso, aunque parezca mentira, encontramos a veces hermanos que están viviendo todavía en esa ley de Moisés. Sí, tratando de... Están esclavizados con esa ley en vez de vivir en este tiempo de la gracia, que vivir en tiempo de la gracia no es vivir en el libertinaje, es realmente poder entender en lo que fue el consumado es y vivir desde ese lugar. Porque si no vivimos desde ese lugar, lo que vamos a estar haciendo es no aceptando la gracia de una manera indirecta. Nuestra boca dice que la acepta, pero nuestro accionar no. Claro. Y por eso vivir en y desde la gracia requiere un cambio total en nuestro pensamiento, en nuestro pensamiento religioso y derribar toda esa meritocracia que está en nosotros. Qué interesante porque la palabra meritocracia es una palabra compuesta que viene de mérito y de gracia. Es decir, su significado es querer a través de nuestros esfuerzos tener méritos para acceder a la gracia. Es una locura. Otra excepción es
se entiende como un sistema de gobierno en la que los puestos de responsabilidad se adjudican en función de los méritos personales. Por eso la gracia es gratuita, para mí, porque alguien la pagó por mí. Querer pagarla yo a través de mis esfuerzos es despreciar a Jesús, que la pagó por nosotros para que la podamos disfrutar. Sí. La culpa en el cristiano lo lleva a vivir esclavizado y no poder disfrutar de la gracia de Dios. Ora para no sentirse culpable de que no oró. Pero después de orar se sigue sintiendo culpable porque oró mal o porque oró poco. Lee la palabra para no sentirse con culpa por no leerla. Pero después de leerla sigue sintiendo culpa porque no entendió lo que leyó. Y en esa vida... Errando en esto del tengo que hacer, tengo, no podríamos. Y ahí es donde se van esclavizando y no van disfrutando a ver, cuando nosotros entendemos que el hacer tiene que ser un resultado del ser, es fundamental, porque no es que nosotros despreciamos el hacer, hay que hacer lógicamente. No hacemos más nada, ¿no? Claro, lógicamente que hay que hacer, pero el tema es qué es lo que te motiva a hacer. ¿Cuál es el origen? Si vos lo que estás haciendo, lo estás haciendo para poder sentirte aprobado para Dios, por Dios está mal. Vos ya sos aprobado porque sos hijo. Si lo que vos te estás haciendo, lo estás haciendo para poder sentirte mejor, para poder... es fundamental que no permitamos que nos obliguen exteriormente a realizar prácticas, porque cuando no nace del espíritu, lo que vamos a estar haciendo es abrazando esquemas religiosos que nos van a terminar transformando en escribas religiosos que terminan matando la vida. Esclavos del sistema. Claro, nunca olvidemos esto, que ya sé que lo sabemos, pero los que mataron a la vida son los que conocían las escrituras, pero que no se les reveló la vida. Claro. Se les revelaron formas, vivían a través de las formas y no lograron identificar la vida cuando estaba al lado de ellos y terminaron matándolo. Porque ¿Cuántas veces, de los esfuerzos personales? Claro, cuántas veces nosotros terminamos matando la vida de Dios a través de nuestras propias vidas? Dios quiere hacer algo a través de nosotros y nosotros no le damos lugar, porque lo matamos con nuestro sistema religioso de gobierno, de meritocracia y de querer hacer cosas a través de nuestra fuerza. Tremendo. Sí. Sigue diciendo, versículo 18, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo da a conocer. Y acá comienza justamente hablando de Juan el Bautista, ¿no? Este es el versículo 19, este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No, no lo soy. ¿Eres profeta? No lo soy. ¿Y entonces quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, respondió Juan, con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron, pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizado, ¿no? Y qué bárbaro, porque este relato que hablaba Juan, estas declaraciones que hace Juan, hablan y dan testimonio de públicas, ¿no? De la evidencia de ese Cristo glorioso que estaba por venir, ¿no? ¿Y vos sos el Cristo? No, no soy. ¿Y vos quién sos? No, yo soy el que está en realidad proclamando, ¿no? El que está proclamando a ese Mesías, a ese Salvador, y no un Salvador de Roma, que es lo que todos esperaban, ¿no? Ay, bueno, viene un Mesías, un Salvador para quitarnos la opresión de Roma, y Juan hablaba
esto de que no se trata de eso, ¿no? Viene a salvarnos de esa naturaleza muerta, viene a salvarnos de esa vida en la que vivimos en esclavitud, si no está Él con nosotros, ¿no? Es tremendo porque hasta el día de hoy seguimos con esta idea errónea. La idea errónea de pensar que Dios nos salve de lo circunstancial, ¿no? Los judíos querían que Dios los salve de lo circunstancial, que era el Imperio Romano en aquel momento, los cuales ellos eran oprimidos. Hoy, como cristianos, queremos que nos salve de las deudas, queremos que nos salve de la cuestión económica, queremos que nos salve de los problemas maritales, y etcétera, etcétera. Cuando todo eso, Dios está interesado en resolverlo y en cambiarlo, pero Dios lo ve como secundario frente a lo más importante, que es la necesidad de encontrarnos con la vida. Por eso en Mateo 6, Jesús que le dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Cuando esto está acomodado en su lugar, cuando ustedes ponen el corazón en el lugar correcto, lo demás será añadido porque Dios sabe todas nuestras necesidades. Antes que ustedes las pidan, cuando Jesús enseña sobre la oración, también en Mateo dice, antes que ustedes las pidan, el Padre de ustedes ya sabe la necesidad que ustedes tengan. Por eso es tan importante poder comprender lo que la palabra nos enseña en base a cuáles son sus prioridades y no las nuestras. Versículo 29, aparece nuestro Señor en acción, ¿no? Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? Vemos cómo Juan empieza a dar a conocer este Cordero Redentor que venía a salvarnos, ¿no? Y usando la frase, miren, de él hablaba, este era el que yo anunciaba, ¿no? Como diciendo, hasta él mismo, ¿no? Creo que estaría sorprendido de decir, wow, por fin, porque vemos que contando de nuevo, él estaba anunciando la venida de ese Mesías glorioso y verlo, y él ya sabía que era lo que iba a suceder todo, y cuando sucedió, miren, de este hablaba, ¿no? Y calculo, ¿no? Que estaría con una desesperación, presten atención, él es el que todos esperábamos, y qué lindo esto, ¿no? El poder proclamar con esa alegría, con esa satisfacción, que Dios nos ayude, ¿no? A poder ser de la misma manera, ¿no? Que Juan, esto del poder expresar con ese fervor que Él es el Cristo, ¿no? Ahora, y qué tremendo, ¿no? Porque el versículo 31 dice, yo no lo conocía. Claro. Pero Juan, estamos hablando de tu primo. Claro, ¿Cómo que no lo no lo conocías? conocías, sí. Claro, porque ahí donde lo vio con otros Con ojos, otros ojos. ahí no vio solamente al Jesús, ahí vio al Cristo que portaba ese Jesús. Y qué interesante esto, porque a veces nosotros como cristianos podemos estar viendo al Jesús histórico, pero si no se nos revela el Cristo eterno, nosotros nos vamos a quedar con las leyes de Moisés, nos vamos a quedar con el bautismo de Juan el Bautista, ¿no? No vamos a poder ser introducidos a otro nivel, a esta vida en la cual realmente Dios nos quiere llevar. A esa revelación de esa vida, ¿no? Porque ahí Juan se fue revelado ese Cristo, ¿no? Y sin duda que una revelación, porque es verdad, ¿no? Su madre, la madre de ellos dos, eran primas y ya sabían el alumbramiento de una de la otra, eran familiares, pero él cuando lo vio dijo, yo no lo conocía, ¿no? Y creo que habla justamente de esta revelación gloriosa. Así es. Versículo 35 dice, al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen
al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Es decir, que lo dejaron a Juan y se cambiaron de maestro. Jesús se volvió al ver que lo seguían y les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaban, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Y acá donde vamos viendo algo interesante, ¿no? Porque primero los dos discípulos de Juan el Bautista que dejan a su maestro y empiezan a seguir a Jesús. Después vemos el otro versículo, el otro discípulo que también comienza a seguir, ¿no? Comenzó a seguir el versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan había seguido a Jesús. Y acá es interesante hacer una distinción muy importante, porque a veces pensamos que el seguir a Jesús, cuando hablamos del seguir a Jesús, hablamos de ser introducidos en un proceso, ser introducidos en un discipulado, ser introducidos en un tiempo de crecimiento donde empiezo a seguir a Jesús de cerca. No es que lo voy a ver los fines de semana, el domingo cuando me reúno, no. Es un seguir las 24 horas, es una preparación para que a partir de ahí uno empiece realmente a conocer verdaderamente a su Señor. Por eso es fundamental comprender que el seguir a Jesús, que acá equivale al discipulado, no es opcional para algunos. A veces nos quedamos con la primera parte de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador y me quedo sentado. No es quedarse sentado, es levantarte, es dejar tal vez lo que tengas que dejar, como Pedro que dejó las barcas, que dejó su trabajo, lo que Dios te está pidiendo que dejes y empezar a seguirlo a Jesús, empezar a poder predisponer tu corazón para ser enseñado en el lugar donde Dios te puso, con las personas que Dios puso a tu entorno. No es para algunos el llamado, Dios llama a todos a que Él pueda darse a conocer, para poder ser verdaderos cristianos. Sin conocimiento, sin conocerlo a Él, nos vamos a quedar como simples simpatizantes. Pero cuando decidimos seguirlo, cuando decidimos ser hijos que voluntariamente se someten a un discipulado, que voluntariamente se someten a un aprendizaje, ahí es donde cambia, ahí es donde podemos decir, yo estoy siguiendo a Jesús, yo soy un pequeño Cristo, yo soy un discípulo que lograré crecer para poder llegar a ser más discípulos, porque de eso se trata el Evangelio. Qué lindo, ¿no? No quedarse simplemente con el ver a Jesús. Tremendo. Escuchar, ¿no? Como Juan ahí anunciando, no escuchar que existe y simplemente verlo, sino decidir seguirlo, decidir ir en pos de él, ¿no? Porque Jesús le dijo, bueno, vengan y vean qué es lo que quieren, ¿no? Y en esto del vengan y vean, se dispusieron a no solamente ver, sino quedarse, ¿no? Nos quedamos con él y empezamos a seguirlo. Y qué tremendo, ese sígueme, porque yo sé que a muchos Dios le dijo, seguime, sí, pero nos hemos quedado sentados. Y el seguir requiere dejar un lugar de confort, dejar una tranquilidad, es seguir a Jesús donde Él va, donde Él está, y empezar a poder estar 100% en lo que Dios necesita. No en lo que yo puedo, no en lo que yo quiero. Cosas. Tener justamente un compromiso. Sí. Si bien estar posicionado en Cristo nos lleva a poder disfrutar todo por gracia, hay un compromiso mío para no solamente quedarme con la salvación y con el perdón de mis pecados. Hay un compromiso para decir, bueno, yo quiero, así como yo fui introducido a esta vida, que otros lo puedan hacer, pero eso lo voy a hacer cuando realmente soy encendido, cuando realmente puedo funcionar como un discípulo por seguir a Cristo. Fíjense que sigue diciendo el versículo 43,
Dice, al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea y se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Nuevamente. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret? Replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio a Natanael, se le acercaba y comentó, aquí tienes a un verdadero israelita a quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Wow. Y ahí hemos concluido con este capítulo 1 de Juan. Qué apasionante todo lo que viene, los animamos a que puedan seguir escuchando, predisponiendo su corazón para que la palabra sea viva, sea eficaz y esté transformando, cambiando nuestro sistema de pensamiento y ayudándonos e introduciéndonos a su realidad. Sí, que no seamos simplemente oidores, que no seamos simplemente los que vamos y vemos, sino que seamos esos protagonistas los cuales siguen a Jesús, crecen en el conocimiento de su vida y lo dan a conocer, sobre todas las cosas. Nos despedimos y nos veremos en el capítulo, en realidad nos oirán en el capítulo número 2 del libro de Juan. Así es, y recuerden que estamos disponibles para todo lo que necesiten. Nuestros teléfonos están en la página, están para todo público, para todos los que quieran. Tienen nuestras redes sociales también en la información del canal de YouTube, tienen las redes sociales, nuestros teléfonos, la dirección del auditorio donde nos reunimos, así que todos los tenemos datitos, muchos medios para poder ayudarlos a crecer, a poder discipularse a través del Zoom, a través de manera física, así que no se quede y todo lógicamente es 100% gratuito, de gracia recibimos, de gracia damos. Los amamos, a seguir avanzando.